Este es el del G16, el nuevo portátil que Santa se ha esforzado en traerle estas navidades por sus buenas notas. Está pensado para videojuegos, pero principalmente lo va a utilizar para editar vídeos. El G16 está disponible en múltiples variantes. Hay opciones de procesadores Core i7 e i9 y las de GPU oscilan entre las RTX 4060 y 4070. La variante que tenemos está impulsada por el procesador Core i9 13900 HX de 13ª generación. Es decir, 24 núcleos, 32 hilos y una velocidad de reloj máxima de 5,4 GHz. La gráfica es la RTX 4070 con 8 GB de RAM DDR6, un TDP sobre el papel de 140 vatios y tiene todas las nuevas características de la serie 40. Este combo de procesador Core i9 y la gráfica RTX 4070 lo hace realmente bien en los benchmarks. Dejad que os lo muestre. El procesador obtiene unas increíbles puntuaciones multinúcleo y esto no es nada sorprendente, se trata de una CPU muy potente. La RTX 4070 es algo que probamos por primera vez y esta gráfica es muy buena. Alcanza 12.400 de puntuación en 3D Mark TimeSpy, lo que significa que puede con los juegos más solicitantes del mercado. No la hemos probado en juegos, pero tanto durante la edición como la renderización de vídeos el rendimiento ha sido muy bueno. Ya habréis visto en varios vídeos que yo utilizaba un MSI con una RTX de 1070 y con ella editaba los vídeos en un cuarto de calidad en el Premiere, ya que así no se me lagueaba la computadora. Con la GPU de este portátil estoy editando en máxima calidad y no he visto ningún problema ni a la hora de desplazarme por el timeline ni a la hora de procesar los frames. En cuanto a la pantalla, se trata de un panel IPS LCD de resolución QHD+, 100% de cobertura DCI-P3 y lo que más me atrae de esta pantalla, la resolución de aspecto 16:10, puesto que tiene más espacio vertical. Tiene 300 nits, que yo lo veo más que suficiente. Para los amantes de los videojuegos tenemos que mencionar que tiene un tiempo de respuesta de 3 milisegundos y la rápida frecuencia de actualización de 240 Hz lo hace ideal para jugar. Según la página web del fabricante, acepta máximo 2 memorias de 16 GB de RAM de DDR5. Habrá que ver si existe la posibilidad de poner 2 memorias de 32 GB cada una. Para el almacenamiento cuenta con un SSD Gen 4 de 1 TB con el que hemos obtenido 4900 MB de lectura y 4700 MB de escritura en las pruebas Crystal Disk Mark. Hay dos ranuras para SSD, ambas compatibles con discos de 2 teras, por lo que se puede actualizar a 4 teras de almacenamiento. También puedes ver los ventiladores duales aquí junto con los 4 tubos de refrigeración de cobre y por primera vez en un portátil de la serie G, este viene con el compuesto térmico LM13 junto con una cámara de vapor como la de los portátiles insignia Alienware. Y para eso hay disipadores de calor en la parte posterior, los lados e incluso por encima del teclado. Saca bastante calor por aquí por los laterales. Lo sentirás mientras utilices el ratón, con lo cual es perfecto para calentar tus manos si tienes frío en invierno y no quieres pagar la calefacción como nosotros. Los ventiladores bajo el control del Alienware Command Center hacen un muy buen trabajo, pero como experiencia personal, al activar la opción de mejor rendimiento en los ajustes de Windows, notarás mucha irregularidad en su funcionamiento. En tareas tan cotidianas como surfear la web o escuchar música, notarás que los RPMs de los ventiladores subirán y bajarán repentinamente, provocando mucho desconfort auditivo. Si realmente fuera necesario, Dell nos proporciona la opción de subir los ventiladores al máximo mediante la tecla Game Shift. El rendimiento también es personalizable. Desde el centro de comandos Alienware se pueden utilizar los 4 perfiles predeterminados que vienen o puedes crear uno totalmente personalizado con diferentes opciones para la CPU y para la GPU. Nos gusta especialmente el acabado negro mate con solo el logo Dell y la marca G. En mi opinión, tiene un aspecto de primera calidad y está sólidamente construido. En particular, se agradece que no se queden las marcas y ha quedado un aspecto de buen cuidado. No le vemos ningún punto débil en este aspecto y ya que en cada review es imprescindible decirlo, lo vamos a decir nosotros también. La tapa se abre con una mano sin problemas. Ya nos dejaréis en los comentarios para qué sirve esto, ya que nosotros aún le estamos buscando la utilidad. En cuanto a las medidas exactas, hace 2,56 de grosor, 35,7 de ancho y 28,87 de altura. Nos ha sorprendido lo mucho que pesa, ya que es significativamente más pequeño y menos grueso que el MSI que teníamos y pesa básicamente lo mismo. Aunque el teclado es agradable, echamos en falta el apartado numérico y por esa misma razón, ya que estaba en oferta, hemos comprado el pack del Pro de teclado y ratón inalámbrico. Como punto positivo, nos gusta que el teclado se apague una vez dejas de utilizarlo. Esto se puede desactivar mediante el BIOS. El touchpad ofrece buen desplazamiento y respuesta. Quizás es un poco inestable, pero sirve de recordatorio amigable a que seas delicado con él. Los altavoces son duales, uno en cada lado del portátil, lo que aporta una imagen estéreo muy rica. Nuevamente, desde el centro de comandos tenemos más opciones de personalización para el uso específico de cada uno.
En el lado izquierdo está el puerto LAN RJ45 y la salida para auriculares. En el derecho tiene un par de puertos rápidos USB-A. Y en la parte trasera hay un Thunderbolt 4 con DisplayPort junto con un HDMI 2.1 y otro puerto rápido USB-A. La cámara web es de 720 píxeles y está integrada con una pantalla panorámica y un micrófono digital de matriz única que no dispone de reconocimiento facial. Por último, la batería es de 86 vatios hora y según las especificaciones de Dell debería tener una autonomía de 5 horas. Además, este laptop es compatible con Dell Express Charge y viene con un adaptador de 330 vatios, haciendo el conjunto aún más pesado. Como parte a destacar, el adaptador no se calienta tanto como otros que hemos utilizado. Y el conector del cable es muy cómodo, es fácil de introducir con una mano y sin mirar. En conclusión, el G16 tiene como objetivo ofrecer un alto rendimiento a un precio inferior al de los portátiles insignia Alienware, y creemos que lo ha logrado. Miremos el Alienware X16, por ejemplo. Tiene las mismas especificaciones por 2.819 euros. Esta versión se vende en la página oficial por 1.999 euros. Hemos conseguido una oferta del 20% en el Black Friday, que os dejaré ese vídeo por aquí arriba para que veáis lo complicado que es actualmente encontrar buenas ofertas en esta legendaria fecha, un 5% para nuevos usuarios y finalmente un 2% de la tarjeta de crédito. Para estudiantes había una oferta del 20% en accesorios que hemos aprovechado para la compra del pack de teclado y ratón. En fin, queremos saber de vosotros. ¿Qué pensáis de nuevo del G16? Nos vemos en la próxima.